No. La gran cuestión que no he sido capaz de responder, a pesar de mis 30 años de estudio del alma femenina, es ¿qué quieren las mujeres? Sigmund Freud. Buenas noches, Universidad Humanitas les da la más cordial bienvenida. Continuamos con las actividades de la primera semana de Psicología Humanitas 5. Hoy nos acompaña la doctora Fernanda Magallanes, autora del libro ¿Qué quieren las mujeres? Y el maestro Emanuel Justo Raña, para quien pido un fuerte aplauso. Gracias. Hola, buenas tardes, yo soy Emanuel Justo y bueno, en realidad quien les va a hablar más del libro es Fernanda, que es la autora del libro. Yo escribí algunas cosas a partir... Después de la lectura de este libro, pues vinieron a mí como muchos pensamientos, muchos cuestionamientos acerca de lo que dice el libro y lo que yo también en mi experiencia como psicoanalista he ido estudiando. Me gustaría compartirles primero lo que yo escribí y luego pues Fernanda les hablará más del libro y después tendremos un espacio de preguntas y respuestas para que ustedes pues se vayan sabiendo que quiere una mujer, que no sabemos. Estamos intentando reconocerlo. Entonces, bueno, yo a este trabajo, que es un trabajo en respuesta al gran libro de Fernanda, le puse por título El cuerpo, el trauma y el devenir sujeto. Dice algo más o menos así. Los libros te cuestionan, te dejan dudas y te llevan a reflexionar sobre lo aprendido hasta el momento. Después de unas páginas, los textos que realmente son significativos te acompañan durante el día, no te sueltan y van transformando tus ideas. Este es el caso del libro ¿Qué es una mujer? Eso fue lo que me pasó a mí con el libro y creo que esos son los buenos libros, ¿no? O sea, los libros que no te dan una respuesta, los libros que te dejan pensando, para mí son los libros que realmente valen la pena. De entrada el título es inquietante, es una pregunta que la humanidad se ha realizado desde sus inicios. Por el amor a las mujeres se han iniciado guerras, se han construido los más bellos monumentos, se ha alcanzado la locura y se han escrito los versos más hermosos. Sin embargo, el cuestionamiento inicial del libro lleva a la búsqueda de lo que somos, quiénes somos y cómo nos constituimos como individuos, más allá de los sexos y de los géneros, desde el cuerpo, lo primordial y lo fundante. Pensar lo femenino desde el psicoanálisis es tratar de entender el curso teórico del mismo. Un concepto como el de este libro abarca toda la obra escrita hasta el momento de principio a fin. Por lo tanto, el libro empieza como debe de ser, desde los inicios, desde Freud. Y esto es algo muy interesante de la obra de Freud. Podemos elegir prácticamente cualquier concepto, lo reprimido, lo femenino, lo inconsciente, el trauma, el Edipo, y es un concepto que forzosamente vamos a poder rastrear a lo largo de toda la obra y cómo Freud fue cambiando lo que pensaba, lo que opinaba. Entonces, es lo padre también de la obra de Freud, porque un mismo concepto nos puede llevar por un montón de lugares. Hace tiempo alguien me dijo que para ser psicoanalista no se puede estudiar. Un psicoanalista se hace desde su historia de vida, su análisis personal y la supervisión de sus propios pacientes. Por lo que siempre que se revisa a un autor, nos adentra a su mundo más interno y escondido. Esto me ha llevado a preguntarme, desde que me inicié en el psicoanálisis,
¿qué es lo que llevó a Freud a la genial construcción del método de la asociación libre, la transferencia y el Edipo, entre otros conceptos enigmáticos que transformaron la conceptualización del ser humano? El libro de Fernanda me llevó a preguntarme a mí, ¿qué quiere Freud? ¿Por qué el psicoanálisis para Freud? Interrogantes que me adentraron a la vida del genio vienés. No es el espacio acá y no tenemos el tiempo para abordar y pensar la vida de Sigmund, pero es importante tomar en cuenta la relación con sus mujeres, y tal vez esto pueda darnos algo de claridad sobre lo que él denominaba, como lo pone Fernando y como lo decía también Freud, un continente negro, las mujeres como un enigma indescifrable. Desde muy pequeño Freud se asume, y la evidencia de su biografía así lo muestra, como el preferido de su madre. Gozaba de privilegios como una lámpara particular en su habitación para poder realizar tareas y lecturas. Esto a lo mejor ahorita nos suena como muy tonto, pero en la época vienesa, en una familia de bajos recursos, era realmente un privilegio. Y Freud era el único que tenía una lámpara propia para él, nada más. Desde muy corta edad se perfilaba como el predilecto de la madre y también de la familia. Esta inclinación materna, esto es lo que yo creo, no sé, habría que tenerlo aquí para saber, ¿no? Pero yo creo que esta inclinación materna, sin duda, más adelante, lo llevaría a plantearse el complejo de Edipo. Yo creo que Freud, cuando nos habla de Edipo, nos habla de su Edipo. Este vínculo materno también se ve influenciado por la relación con su padre, un padre que era vivido como débil. Basta con recordar la anécdota en donde el padre es humillado por ser judío y no se defiende. Freud vive esta experiencia años más tarde con mucha impotencia. Desde sus postulados teóricos posteriores podríamos pensar la intensidad que este pequeño pudo haber vivido con su madre y la dificultad para identificarse con un padre que era vivenciado, desde sus propias palabras, como débil. Los años pasaron y un adolescente Freud se encuentra con quien sería su esposa, Marta. En un breve y enriquecedor ensayo que lleva por título Freud, del autor Roland Jacquard, hay un capítulo realmente emotivo que lleva por título Freud enamorado, así se llama el capítulo. En estas páginas se describe la correspondencia que Sigmund mantenía en ese entonces con su prometida y también la descripción que hacía de ella con sus amigos más cercanos. En estos intercambios, Freud describe a Marta como una mujer que no es particularmente agraciada. ¿Sí la describe Freud? En serio. Pero que ha generado en él algo que él no puede entender y dice, creo que es amor. No lo puedo entender porque no es particularmente bella, pero genera algo en mí que no puedo explicar y dice, creo que es amor. No, o sea, no sabe, se lo pregunta, ¿no? Seguramente esta incertidumbre sobre lo que sentía en esos momentos fue uno de los motores principales para tratar de entender a lo largo de su vida qué sucede entre un hombre y una mujer y qué es lo que una mujer contiene internamente para generar estos estados afectivos en el hombre amado. Un Freud enamorado es el que llega con Charcot a París. Ella Freud estaba enamoradísimo de Marta. Y aquí no hay vuelta atrás, ya que se adentra por completo al mundo de la mente humana, de sus laberintos y también de sus secretos. Como de película llegan mujeres histéricas, nadie tiene muy claro qué es lo que sucede, pero de pronto han dejado de ver, de caminar, de comer. Yo me puedo imaginar la impresión al entrar en contacto con este mundo, como en película de terror, casi, ¿no? Me lo imagino. Como ya sabemos, a partir de ahí Freud regresa y de mano con Breuer, inicialmente comienzan a entender las dolencias psíquicas de la histeria. Digo inicialmente porque luego Freud se peleó con Breuer, como se peleó con medio mundo. Freud no soportaba mucho a sus compatriotas psicoanalistas. Comienzan a tratar de entender las dolencias psíquicas de la histeria. Esto lleva a dar cuenta que el encuentro con el psicoanálisis y la producción, tanto de la teoría como de la técnica, se desarrolló con mujeres.
Es decir, en esos inicios había mujeres, no había hombres, que se estudiaban y de ahí se empezó a formar el psicoanálisis. Mujeres que realmente sufrían, por lo que las bases de lo que hoy conocemos como psicoanálisis tiene un fundamento y un apuntalamiento en lo femenino. Sin embargo, Freud nunca fue de satisfacer por completo su pregunta, ¿qué quiere una mujer? Nunca encontró realmente una respuesta con la que se sintiera del todo cómodo. Se le ha tachado de misógino a Freud, y un poco Fernanda nos habla de esta parte cuando habla en su libro de una perspectiva cuando surgió el movimiento feminista, el psicoanálisis, etc., ¿no? Y de otros calificativos peyorativos. Sin embargo, yo creo que al estudiar realmente la obra, como lo hace Fernanda en su libro, se observa que la búsqueda de respuestas en torno a lo que era lo femenino y ser mujer fue una constante que realmente atormentó a Freud a lo largo de toda su vida. Desde los 3 ensayos para una teoría sexual hasta sus últimas aportaciones, se percibe el intento que él realizó por poder conceptualizar algo que él nunca terminó de entender. El Edipo es un eje y una aportación primordial de los postulados psicoanalíticos. Aparentemente el Edipo en el niño es más claro en la obra, pero al llegar a la mujer comenzamos a encontrarnos con problemas y huecos, literalmente huecos, no solamente en la consolidación teórica, también en el planteamiento de la mujer. Se plantea una mujer desde lo hueco, lo que falta, lo que no se tiene y nunca se tendrá, un ser castrado. Es como si las mujeres desde muchos de sus escritos se articularan desde lo desarticulado. La niña, en la diferenciación de los sexos, para poder dar el paso a ser mujer, tiene que dar cuenta de su falta anatómica y de cómo esta falta anatómica no se presenta en los niños, o como diría Juanito, no tienen hacer pipí. Al asumir esta realidad, genera en la niña intensos sentimientos de furia hacia la madre primero por haberla traído al mundo castrada, y enojo hacia el padre por ser portador de lo que a ella le hace falta y no tiene. Al final pareciera que la resolución de estas angustias en la mujer es tener un bebé, reconocer la posibilidad de portar vida o encontrar un hombre para completarla. No es lo que yo pienso, es como yo entiendo lo que dice Freud. Al final, cuando se revisa la obra del autor, uno queda con la misma sensación que él tenía, una incertidumbre ante la forma en que se constituye una mujer como mujer. Y desde lo femenino, sin duda, el planteamiento del ser femenino como un ser incompleto, en falta y de alguna forma roto. Yo creo que tiene que ver con el tipo de mujeres y los trastornos a los que Freud se vio expuesto en su experiencia clínica. A veces pareciera que su teoría se enfoca más en lo enfermo, desviado y desestructurado, que en la búsqueda de lo que sí hay, de la estructura y de la fuerza. Yo soy más como unicoteano, entonces así vivo yo a Freud. Freud dice en algún momento, mis histéricas me han mentido, un Freud decepcionado. En un inicio, él creía que la base de la histeria tenía que ver con una seducción real, auténtica, pasó por parte del padre. Más adelante se da cuenta que esta seducción no forzosamente tuvo que darse en el campo de lo real. Y aquí la fantasía, lo interno y lo inconsciente, comienza a cobrar un lugar vital en sus postulados teóricos y prácticos. La teoría de la seducción es en donde inicia a pensar la conformación sintomática y el dolor del ser humano. Tenemos a Dora y a Nao, son un claro ejemplo de los postulados en el inicio de su pensamiento. Una mujer que se veía atormentada por una gran variedad de síntomas repletos de angustia. Poco a poco se da cuenta que lo real de nada sirve cuando de la mente se trata. Y hay un componente aún más poderoso, el inconsciente. Este es común tanto a hombres como a mujeres, es lo mismo, no hay un inconsciente femenino o un inconsciente masculino, como yo lo entiendo. Es atemporal y es la esencia del mundo interno. De la mano con esta teoría empieza a desarrollar otro concepto que desde mi punto de vista es indispensable, el trauma. Explica que las mujeres histéricas están enfermas de reminiscencias.
Es decir, que hay un grupo de recuerdos encubiertos que se enlazan con experiencias actuales y que de alguna forma prenden señales de dolor, de angustia y de sorpresa. Aquí describe que más allá del evento real, lo que interesa en el método catártico es la cualidad o cantidad de energía vivenciada en el suceso en cuestión. Por lo que se puede pensar que tanto los niños como las niñas se constituyen a partir de eventos traumáticos, y la calidad de sus vínculos primarios con los padres reales e imaginarios son los que proporcionan la respuesta inicial a estos eventos que de alguna forma todos nos exponemos. Así que más allá de ser hombre y ser mujer, me parece que lo que caracteriza a un ser humano es la respuesta que se le da al vivir del mundo y la forma en la que este mundo se procesa y se traduce. Otro pensamiento que en mí evocó el libro, ¿Qué quiere una mujer?, tiene que ver con el yo corporal, que es uno de los primeros postulados de Freud. Freud establece que al principio todo es cuerpo. Nos vemos inmersos en un mundo intenso de sensaciones corporales, de señales y de colores. De la mano de este yo corporal se encuentra el deseo, que es otro concepto que Fernanda trabaja súper bien en el libro. El camino por el deseo es magistralmente explorado por Fernanda cuando trata de entender y de que entendamos a la escuela francesa al tan poco comprendido Lacan, por lo menos para mí, poco comprendido. El cuerpo del niño o de la niña tiene que ser nombrado y mirado por la madre. Sin la caricia de la mente de la madre, el pedazo de carne se quedará así, en una cosificación, y no podrá constituirse de manera completa. Este deseo de la madre se constituye del propio deseo que ella recibió de sus padres, y así podríamos continuar en una búsqueda de deseos, de familias, de inconscientes que se configuran de manera silenciosa, un silencio que siempre se encuentra presente. El deseo y su ausencia, el goce, el desgoce, el placer y el displacer, me parecen el eje de la labor psicoanalítica para mí. Si no hay otro que nombre a uno, uno no puede ser nombrado, y por lo tanto no se puede constituir en este mundo. Por lo que más allá de la diferencia obvia entre lo masculino y lo femenino, esta configuración tan particular viene del deseo que se nos fue impuesto de manera brutalmente inconsciente. Fernanda, a lo largo de las páginas de su libro, lleva a reflexionar sobre el deseo y sus vericuetos tan intrincados y tan complejos. Freud decía que lo más violento viene por parte del deseo de la madre, y en realidad es así. No porque tenga un objetivo destructivo oculto, sino porque es impuesto en directo y sin ningún tipo de control. Desde mi perspectiva, el descubrimiento de ese deseo a través de un análisis sorprendente y a momentos doloroso es lo que puede llevar al descubrimiento de la particularidad de cada hombre y de cada mujer. El deseo también lleva implícita una falta, ya que, como bien lo explicaba Sigmund, un deseo completo, la búsqueda de la sensación oceánica del niño con la madre, esa vivencia tan magistral de completud, solo podrá alcanzarse con la muerte y a momentos con el orgasmo, si bien nos va. Por lo que a lo largo de nuestra vida esa búsqueda de completud es incansable y a momentos con tintes insaciables. Solamente cuando se puede llegar a la asunción de esa falta es cuando se puede encontrar un amor real hacia la vida y la experiencia más cercana a la felicidad. Por lo que hacia el final del libro se nos confronta con lo individual, más allá de lo generalizable o generalizado. Como yo lo entiendo, o yo lo pensé a partir de esta lectura, es realmente complicado, sino que imposible, tratar de entender lo que quieren las mujeres y lo que quieren los hombres. ¿Qué son los hombres y qué son las mujeres? Descifrar desde este lugar para mí sería encerrar y encasillar. Es así como la magia del análisis deviene en lo individual y culmina en la experiencia de cada sujeto. Un dolor nunca será el mismo dolor,
Una mujer, para mí, nunca se habrá constituido mujer desde el mismo lugar, y ningún Edipo masculino habrá llegado a la misma resolución o sepultamiento, como decía Freud. Para mí esta es la magia del libro, un libro soñador, con diálogos en burbuja. Es un texto que no te dice qué pensar o por dónde deberá de ir encaminado el pensamiento. Más bien te lleva a buscar en tu interior respuestas, que la mala noticia es que probablemente nunca serán encontradas. Pero, ¿qué sería de una vida repleta de respuestas y de certidumbre? Probablemente una que no querríamos vivir y que nos gustaría abandonar. Hay que dejarnos llevar por la falta, por el cuestionamiento y estar esperanzados de encontrar en algún momento el significado de nuestro deseo. Gracias. Y ahora sí, Fernando les va a hablar más del libro. Bueno, primero que nada yo quiero agradecer muchísimo a Emanuel, un amigo mío ya desde hace mucho tiempo, lo quiero mucho, y me invitó a este espacio. Les agradezco mucho a ustedes también. Me sorprende en realidad que en un viernes por la tarde haya tanta gente, con el tráfico que había además, y como las cuestiones que implica el amor al saber o el amor por aprender, lo que uno deja. Y muchísimas gracias también a la Universidad de Humanitas. Está precioso el auditorio, estoy muy sorprendida. Este libro, les voy a contar un poquito de por qué lo escribí, por qué me interesó, cómo fue el proceso para mí. Definitivamente escribirlo tuvo mucho que ver con mi propio análisis, ¿no? Entonces lo que yo intenté fue, durante años de estar leyendo a Freud, de estar revisando, de estar rechecando, darme a la tarea de sentarme e ir tratando de conjuntar a lo largo de la obra de Freud qué es lo que dice acerca de las mujeres, ¿no? Si bien muchos de nosotros sabemos que Freud ha hablado de la mujer como un continente negro, yo ahorita, ahora en mi doctorado de filosofía, me topé mucho con muchas feministas, por ejemplo, haciendo crítica de Freud de manera injusta, muchas otras teóricas muy serias y teóricos, filósofos políticos, leyendo a Freud de manera estricta y sorprendentemente muchas veces más que incluso en el campo de psicología, ¿no? Entonces, junto con varias preocupaciones que fueron pasando durante mi vida, y ya les iré contando cuáles, en el ámbito académico, yo decidí querer escribir un libro en donde yo intentara hacer de este concepto, lo femenino, un trazo a lo largo de la obra de Freud, de la obra de Lacan y de algunos postfreudianos, y tratar de plasmarlo de la manera más sencilla posible, sin quitarle la seriedad, ¿no? Es chistoso porque también ha habido gente que lo lee y me dice, oye, pero ¿cómo no quitarle la seriedad, no? Si hasta el título, sobre todo para quien es ajeno, podría pasar como por un manual de Sanborns, ¿no? ¿Qué quiere una mujer? Así, paso 1, 2, 3. Difícilmente se podrá. No, es todo menos eso. Es todo menos eso. Pero al mismo tiempo, espero que quien llegue a este libro llegue un poco con esa inquietud también. Me encantaría. A mí, acerca de las preocupaciones que me llevaron a este libro, primero fue, por ejemplo, en psicología. Emanuel estudió junto conmigo. Tuvimos profesores a quienes en lo personal admiro mucho, quiero mucho, pero también mientras hablaban yo veía muchas veces cierta idealización acerca de la histeria, ¿no? Como, no, pues en la neurosis obsesiva casi que equivalencia a lo anal, ¿no? Y entonces el apestado y son los pacientes aburridos, cosa que no es cierta, eso es definitivamente falso. Si nos parece un paciente aburrido es que hemos dejado de comprometernos con la tarea de pensar. Y
y mucho poner a la histeria como en la posición de las mujeres, ¿no? Entonces como la histeria y esta figura maravillosa, ¿no? Como entre la femme fatale y la madre, ¿no? Y como esta mujer sagrada y divina. Tenía una profesora que me parecía maravillosa, que era muy teatral, ¿no? Y se paraba y decía, es mi histeria, ¿no? Entonces en todos nosotros generaba como un queremos ser histéricos, ¿no? Como de eso se trata, ser mujer, como si se tratara esa clase como una especie de manual en donde estuviéramos siguiendo a nuestra profesora, ¿no? Y de ahí en mí nació esta inquietud, ¿no? ¿Por qué constreñir a lo femenino a la figura de la histeria, ¿no? Y conforme fue avanzando mi pensamiento, conforme fui estudiando más y más, vi que es un problema en la obra de Freud, definitivamente, porque su manera de comenzar a pensar a las mujeres surge a partir de la histeria. La histeria es la figura fundadora del psicoanálisis. Son las mujeres histéricas las que llevan a preguntarse a Freud muchas cosas. En Freud podemos ver ya desde muy chiquito un acercamiento al Edipo, ¿no? Pero siempre pensado como un Edipo masculino. Freud, por ejemplo, a los 10 años tiene su primer acercamiento cuando en todas las escuelas alemanas les recomendaban a los niños leer un libro de Benjamin Schwab que era acerca de mitos griegos, ¿no? Y la parte principal en la que hacían énfasis era Edipo. Y sorprendentemente los subtítulos de ese libro tenían mucho que ver con cómo Freud pensó Edipo Rey, ¿no? Porque Edipo Rey trata de una cosa y Freud lo lee de otra manera. Él se enfoca en incesto y parricidio, y sorprendentemente Schwab, el autor del libro al que Freud tuvo acceso a los 10 años, era en lo que ponía énfasis. Más adelante Freud, cuando se va a Francia, se va a París, al hospital de la Salpêtrière, ¿no? Se encuentra con todo este pasillo de mujeres histéricas, que además era maravilloso porque causaban una gran inquietud en los médicos, ¿no? O sea, Charcot tenía el permiso de tener todo ese pasillo y al mismo tiempo, como a Charcot gusta de la fotografía, tenía un pasillo entero para poder fotografiar a todas estas mujeres. Y hay una iconografía pues, exquisita, en el sentido de que ves, o sea, es fascinante, ¿no? Abres y ves todo ese historial de fotos como con mujeres en poses orgásmicas, ¿no? Entonces las caras de los médicos extasiados, dibujando y una y otra vez también a las histéricas, ¿no? Es a partir de la visión del cuerpo de las histéricas que Freud se hace una primera pregunta que es inaugural del psicoanálisis, que es ¿qué es un cuerpo? Y esa pregunta era primordial en la época de Freud, porque hasta entonces, si nosotros pensamos una noción epocal de los cuerpos, o sea, el cuerpo de hoy no es el mismo que el de la época de Freud, ni el que 100 años antes de Freud, ¿no? Pero lo que se estaba dando en la época de Freud era una ruptura del cuerpo como un concepto. Hasta Freud fue un héroe, dirá Budinesco, en el sentido de que él logró volver a ser del sujeto un héroe, en el sentido de que Freud no mecanizó el cuerpo como se estaba pensando en ese momento. A través de la mirada médica se estaba comenzando a pensar en un cuerpo biológico, ¿no? Y Freud lo que da cuenta con estas mujeres y por lo que se pregunta qué es un cuerpo, es que hay dos cuerpos, ¿no? Uno biológico, que podemos llamar carne, y uno psíquico, al que podemos llamar cuerpo, ¿okay? Entonces, el cuerpo de una histérica cuando quería pegarle a su hermano y se le paraliza la mano, ¿no? Sin razón médica, no tiene que ver, no responde al cuerpo biológico, responde a otro cuerpo. Y a partir de entonces Freud hace toda una metapsicología y desde ahí su camino a ir trazando desde los inicios de la pregunta de qué es el cuerpo, qué es una mujer, qué quiere una mujer. Hay algo muy interesante que sucedía en esa época y que Beatriz Preciado, una teórica queer, lo trabaja muy bien, que tiene que ver con que en ese momento se pensaba que el útero, ¿no? Era el receptáculo del hombre para hacer un bebé
pero era como una cosa de el hombre tiene una relación con Dios y en ese útero se gesta el bebé. Y lo que empieza a pasar en la época de estas mujeres histéricas es que la mujer, gracias a la medicina, empieza a dar cuenta, el útero es suyo, pero en un intento de apropiarse psíquicamente de ese útero, la pregunta de una mujer va a girar alrededor de tener o no tener ese útero o no tenerlo. Ya desde mucho antes la histeria se veía como la idea de un útero volador, desde los griegos, y va evolucionando, y Freud nunca se para de alguna manera estar pensando a sus histéricas, escuchándolas, y a partir de ahí intentar comprender la feminidad, lo cual nos mete en un problema muy importante. Primero, un problema hermenéutico, porque Freud está inmerso en una manera de interpretar de su época, de entender a un cuerpo que está cambiando. Entonces Freud tiene que ir adelantado a su época para escribir qué es lo femenino, ¿no? Y justo por eso, durante toda su obra hay un impasse, una dificultad para tratar de entender a la mujer. ¿Qué quiere una mujer? Entonces, lo que yo hago en este libro es un recorrido teórico, primero por la obra de Freud, después por los post-freudianos, después como un intento de acotar más o menos lo que dice Lacan en general, y al final de hacer una visión crítica muy pequeña que abra la mente a cada uno de nosotros que estamos encargados como psicólogos, como sociólogos, como antropólogos, como filósofos, de pensar el cuerpo hoy. A mí me interesó muchísimo qué quiere una mujer y hacer este libro como un libro introductorio justo para este tipo de investigaciones venideras, ¿no? Entonces me encantaría que lo lean, que puedan comentarlo conmigo en algún momento. Mi correo es fernandamagallanes@hotmail.com. Y en Freud aparece la pregunta ¿por qué quiere una mujer? De manera más específica cuando él trata a Dora, el famoso caso Dora, ¿no? Que se embaraza psicológicamente de Freud. Sí, Anao. A partir de entonces, sí, es mucho antes. Breuer, es que esto es muy interesante porque empiezan a trabajar juntos y en algún momento Anao se embaraza psicológicamente de Breuer y la esposa de Breuer le dice no puede seguir tratando a esta mujer. Entonces Freud se hace cargo por completo de ahí, ¿no? Sí. Y es a partir de entonces que vienen muchas preguntas alrededor del cuerpo, y en específico justo con Dora, ¿no? Como la pregunta por el deseo, la pregunta por qué quiere una mujer. En el momento en que Dora hace notar con su padre enfermo, ella está celosa de que su padre pueda mantener relaciones con la vecina, y dice, Freud, no tienes por qué estar celosa, ¿no? De alguna manera, pero si tu papá no puede tener una erección por su enfermedad física, y entonces Dora se queda como, eso no trata los celos, ¿no? A Freud esto le deja muy intrigado, que quiere una mujer, ¿no? ¿Qué quiere una mujer si esto no responde al Edipo masculino, que a fin de cuentas tiene que ver con el placer sexual genital? ¿Qué hay más allá? Y en Freud se queda la pregunta siempre constreñida a 3 salidas femeninas, ¿no? Tener un hijo, de alguna manera la vida ascética con respecto al sexo, o sea, yo no sé nada de eso, como lo que hoy llamaríamos asexualidad, o la salida masculina, ¿no? Que es como asimilarse como un varón. En Freud, la pregunta hasta ese momento, ¿por qué quiere una mujer?, es una cuestión de cuerpos, ¿no? Y él todavía le cuesta trabajo entender el cuerpo biológico, el cuerpo psíquico, y justo por eso tiene problemas. Más adelante, Lacan lo que va a intentar hacer es decir, bueno, hay hombres que psíquicamente tienen una posición femenina y hay mujeres que psíquicamente tienen una posición masculina, y ahí se van complicando las cosas. Yo
No lo voy a explicar ahorita, justo para que lean mi libro, como de anuncio. Me interesaría muchísimo que ustedes detenidamente vayan pensándolo. Es un trabajo de mucho tiempo, de mucha dedicación, en donde en verdad voy haciendo una línea de tiempo de alguna manera por toda la obra para tratar de dejar lo más claro posible una pregunta que resulta tan confusa. En la obra de Freud hay 3 textos específicamente que hablan acerca de lo femenino. Sin embargo, ustedes verán cuando lean el libro que desde mucho antes, o sea, desde un proyecto de psicología para neurólogos o desde los manuscritos, desde sus primeras cartas, ya existía esta inquietud. Y la inquietud de Freud por el Edipo también, el Edipo masculino en específico, empieza desde que él tenía 16 años y le escribe a un amigo suyo y le pone en la carta como, le habla de, traduje un pedazo de Edipo Rey en una clase y fue el único que salió con calificación de muy bien, ¿no? Entonces, guarda esta carta, amigo mío, porque quién sabe, algún día a lo mejor soy famoso. Es lo que le dice en resumen, ¿no? Entonces me interesó también cómo desde ese momento Edipo y su idea de querer dejar algo al mundo, de dejar algo escrito, algo importante, ya estaba maquinándose, ¿no? Ya estaba ahí como un protopensamiento. Y bueno, otra de las inquietudes por las que yo creo que es muy importante revisar un concepto como es lo femenino en psicoanálisis es justamente porque hoy, así como aparecían cuerpos histéricos en la época de Freud, muchos cuerpos histéricos,